La membrana celular es la estructura que individualiza la célula, dándole una entidad propia respecto al medio. En cuanto a su estructura, Singer y Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido, según el cual las membranas tienen una bicapa lipídica como componente estructural básico y una serie de proteínas irregularmente distribuidas en la bicapa. Las moléculas lipídicas confieren fluidez, mientras que las proteínas son responsables de la comunicación celular. La membrana realiza las siguientes funciones: aísla físicamente la célula, separando el medio intracelular del líquido extracelular. Regula el intercambio de partículas, al controlar la entrada y salida de materiales. Mantiene la estructura celular, ya que sus proteínas fijan el citoesqueleto. Comunica a la célula con su entorno y acredita su pertenencia a un organismo concreto. Sobre su composición química, la bicapa lipídica está formada por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. El comportamiento anfipático de los fosfolípidos provoca la formación de la bicapa y el colesterol contribuye a que las membranas sean impermeables a pequeñas moléculas solubles en agua y conserve su flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. En la membrana hay distintos tipos de proteínas: integrales, que forman enlaces con los lípidos y participan en la transmisión de señales, la adhesión celular e intracelular y en los procesos enzimáticos; periféricas, que predominan en la parte interna de la bicapa y están unidas a las cabezas polares de los lípidos o a proteínas integrales; ancladas, son proteínas que permanecen inmóviles y marcan determinadas zonas. Por último, la membrana también está formada por oligosacáridos, que se unen a las proteínas y los lípidos formando glucoproteínas y glucolípidos de membrana para dar lugar a una capa protectora conocida como glucocálido. El intercambio de sustancias a través de la membrana puede realizarse de dos maneras: a favor de gradiente químico, es decir, sin gasto de energía, lo que se conoce como transporte pasivo, o en contra de gradiente químico, es decir, con un gasto de energía, lo que se conoce como transporte activo. El paso de sustancias por transporte pasivo puede realizarse de dos maneras: por difusión simple, las moléculas polares o liposolubles atraviesan la membrana utilizando poros, o por difusión facilitada, iones o moléculas polares entran o salen de las células utilizando proteínas intrínsecas de la membrana. Las proteínas pueden ser permeasas, que se unen específicamente a la molécula que transportan y la liberan al otro lado de la membrana, o canales, que forman estructuras tubulares rellenas de agua que atraviesan la membrana. También existen dos tipos de transporte activo: el primario, que utiliza directamente proteínas denominadas bombas. La más conocida es la bomba de sodio-potasio. Esta es un complejo proteínico que, con el gasto de una molécula de ATP, expulsa de la célula 3 iones de sodio e introduce 2 de potasio. El otro tipo es el secundario, es decir, indirectamente utilizando proteínas denominadas cotransportadoras. Por último, el paso de grandes partículas a través de la membrana se realiza por endocitosis o exocitosis. Existen los siguientes tipos de endocitosis: la fagocitosis, que consiste en la incorporación de partículas muy grandes; la pinocitosis, que incorpora líquidos y pequeñas partículas por invaginaciones de la membrana; y la endocitosis medida por receptores, que requiere la asistencia de receptores específicos que reconocen determinados ligandos, situados en hoyos revestidos. La proteína que forma estos receptores es la clatrina. Las uniones celulares mantienen las células unidas para formar tejidos. Hay tres tipos: en hendidura, que son las formas más simples de unión célula a célula. Las proteínas conexinas crean canales entre células adyacentes. Las ocluyentes consisten en la función de la membrana de las células adyacentes con la ayuda de claudinas y ocludinas. Y los desmosomas, que son las uniones célula a célula más fuerte y las forman las caderinas. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas que forma sáculos y túbulos aplanados conectados entre sí y que delimitan una cavidad única cuyo espacio interno se llama lumen. Este se comunica con el aparato de Golgi. Hay dos tipos: rugoso, que está formado por pilas de sacos planos, tiene como misión el empaquetamiento de proteínas. Estas adquieren su estructura plegada en el lumen gracias a la actuación de las chaperonas. Liso, constituido por túbulos lisos ramificados intercomunicados entre sí y con el retículo endoplasmático rugoso. La cara citoplasmática del liso es el lugar donde se realiza la síntesis lipídica. Las vesículas formadas en el liso irán al aparato de Golgi o se exportarán a través de la membrana. El aparato de Golgi está compuesto por dictiosomas, unas pilas de sacos curvos aplastados. Estos se diferencian en dos caras: la de formación, cis, más próxima al núcleo, cuyas membranas conectan con el rugoso, o la de maduración, trans, más próxima a la membrana plasmática. A partir de sus cisternas se originan vesículas de secreción. La función principal del aparato de Golgi es modificar con sus enzimas las moléculas procedentes del retículo endoplasmático, para luego empacarlas en dos tipos de vesículas: las secretoras y las de almacenamiento. Los lisosomas son pequeñas vesículas citoplasmáticas de almacenamiento de enzimas hidrolíticas. Los primarios son aquellos que aún no han participado en procesos digestivos y solo contienen enzimas. Los secundarios contienen materiales en proceso de digestión. Existen dos tipos de digestión lisosomática: la heterofagia, que es una digestión intracelular de macromoléculas procedentes del exterior por un proceso de endocitosis, y la autofagia, que es la digestión de partes de la propia célula. Los lisosomas también participan en la apoptosis o muerte programada.
Los microcuerpos son vesículas rodeadas de membrana sencilla que poseen enzimas que intervienen en procesos oxidativos. Las más destacadas son los peroxisomas y los glioxisomas. Las vacuolas son orgánulos citoplasmáticos rodeados de tonoplasto. Regula la turgencia y el tamaño de las células captando y cediendo agua. Las mitocondrias son orgánulos dinámicos. En cuanto a su estructura, la membrana externa confiere a la mitocondria su forma. El espacio intermembranoso contiene varias enzimas que utilizan el ATP para fosforilar nucleótidos. La membrana interna tiene pliegues, denominados crestas. En ellas se encuentra el ATP sintasa. La matriz contiene enzimas que permiten la oxidación del piruvato y su degradación en el ciclo de Krebs. Los plastos son orgánulos que proceden y almacenan nutrientes de las células de las plantas y algas. Hay tres tipos: cromoplastos, leucoplastos y cloroplastos, cuyas características principales podéis ver en pantalla. Los sistemas de señalización consisten en la existencia de unas moléculas mensajeros que llevan órdenes a las células que poseen receptores específicos para reconocerlos.